Buenas noches, apreciados compañeros. Buenas noches, licenciado Jesús Aguilera Durán, asesor de la materia. Mi nombre es Guadalupe Ricardo Zúñiga Luna. Mi número de matrícula es la 2002-4872. El nombre del reto es el reto 2, la jurisprudencia. El nombre del módulo es juicio de amparo 1. La licenciatura que estoy cursando es la licenciatura en Derecho. A continuación me dispongo a desarrollar y a dar respuesta a lo solicitado por la rúbrica en este reto. Y en primera instancia y en referencia al primer caso que se nos da, se nos pide señalar qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia, pudiendo ser el método de reiteración, el método de contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Y para dar respuesta a esto que se nos solicita, primeramente debemos ver los preceptos constitucionales y legales sobre los cuales se fundamenta la integración. Cabe mencionar que el fundamento legal de la jurisprudencia lo encontramos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo también de suma importancia el poder tener en cuenta la fecha de publicación de la jurisprudencia, y en este caso la fecha que se nos presenta es septiembre de 2011 en la novena época. Y al tomar dato de esta fecha, vemos que esta jurisprudencia está subordinada a la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107, vigente al 2011. En dicha ley de amparo se nos presenta el artículo 192, fracción 2, que expresa lo siguiente: las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. En este caso, los datos que se nos da en función de esta tesis 1A, diagonal J, 102, diagonal 2011, son datos muy concretos con los que se sustenta legalmente que el método de integración usado en esta jurisprudencia es el método de reiteración de tesis, ya que se muestran 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, como lo manifiesta el artículo 192, fracción 2 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, en la diapositiva se enlistan las 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario. Continuando con el desarrollo de lo que nos solicita la rúbrica, y respecto del caso número 2, se nos pide identificar
cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con la información que nos presenta la rúbrica en este caso número 2, observamos que la fecha de publicación es de diciembre de 2018 y pues viendo así la fecha podemos ver la ley vigente en el 2013 en los artículos del 225 al 230, donde vamos a encontrar el sustento legal para poder desarrollar el criterio con el que se interpretó el razonamiento para la jurisprudencia en cuestión. Y primeramente, viendo los artículos 225 y 228, se nos dicen algunos elementos jurídicos y legales muy importantes a contemplar. El artículo 225 nos dice que la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Ahora, el artículo 228 nos dice: la jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva, deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. En lo anterior que fue ya mencionado, podemos ver que es muy claro al estudiar el caso número 2 que la tesis jurisprudencial 1A diagonal J 78 diagonal 2018 interrumpió la tesis jurisprudencial 1A diagonal J 93 diagonal 2013 y el método utilizado en esta interrupción de tesis es el método de integración de contradicción de criterios. El razonamiento usado para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 2013 fuere sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se versa en el asunto de que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 2013 ordenaba la citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación con un carácter de obligatoriedad, y sumado a esto se hacía apercibimiento de aprehensión en caso de que no se presentase el investigado, por lo que en una nueva reflexión llevada a cabo por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta resolvió como improcedente
el criterio dado en la tesis jurisprudencial 1A diagonal J93 diagonal 2013, sustituyéndolo por la tesis jurisprudencial 1A diagonal J78 2018, donde se hace de manifiesto que el ordenamiento anterior, hablando de la tesis J93 diagonal 2013, transgredía el derecho de libertad deambulatoria del individuo, colocándole en una situación de ineludible obediencia ante un mandato judicial, lo cual se traduciría en un acto de imposible reparación susceptible a ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto. Y argumentando un poco más, se tomó en cuenta lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 141, fracción 1 y fracción 2, en función de la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse la imputación en su contra, y se toma como precedente de que por sí sola esta audiencia inicial no es un acto que afecte la libertad de la persona, ya que se trata simplemente de una comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se formalizará una investigación en contra de un individuo investigado, y la audiencia inicial bien podrá o no podrá ser vinculatoria, y por esto es que la comparecencia forzosa viene a ser un acto que se deja a futuro y es un acto de una realización incierta. Esta conclusión pues da como resultado que se reflexione en que la libertad personal del individuo, que es llamado audiencia, no está comprometida, porque se trata simplemente de un acto de comunicación, y por dicho elemento, el auto que ordena la citación y la presencia del investigado por medio de la fuerza pública viene a ser improcedente a juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no tiene por qué afectar la libertad del quejoso, y esto se sustenta en lo previsto en el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo de abril de 2013. Y pues en esto se puede ver que está formulándose la contradicción de criterios en base a lo manifestado en los artículos del 228 y 230 de dicho ordenamiento antes mencionado. Ahora vamos a ver el planteamiento número 3 que nos solicita la rúbrica, y para este planteamiento número 3 se nos pide que respecto a los casos 1, 2 y 3 que se nos han proporcionado, indiquemos
cuáles son las fechas de publicación de las jurisprudencias. Y dicho esto, podemos ver, de acuerdo a lo que se presenta en pantalla, que el caso 1 tiene como fecha de publicación de esta jurisprudencia en septiembre de 2011. En el caso 2, la fecha de publicación, bueno, y también se nos pide mencionar la época. En el caso 1 sería la época novena. En el caso 2, la fecha de publicación sería diciembre de 2018 y su época sería la 10ª época. En el caso 3 sería diciembre de 2000 y la época sería la 9ª época. En referencia al caso 2, hay un apartado al final de la jurisprudencia del caso 2 que nos da un poco más de detalle, y dice que esta tesis se publicó el viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10 horas con 19 minutos, hora dada en el Semanario Judicial de la Federación, y se consideró obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre de 2018. En el caso 3 nos da una ampliación de información en función de la fecha de publicación, y nos dice que el tribunal en pleno, en su sesión privada que se celebró el 27 de noviembre en curso, aprobó con el número 145/2000 la tesis jurisprudencial que antecede México Distrito Federal al 27 de noviembre de 2000. Continuando con lo que nos solicita la rúbrica en función del caso número 3, se nos pide en este caso 3 señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Y bueno, observando el año de publicación, el tiempo de publicación, vemos que es diciembre de 2000. Y bueno, en el artículo 192 se señala en la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos del 2013, se señala ahí que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Y luego en el artículo 193 nos dice que la jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares, judiciales, del fuero común de los estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales.
Y para dar respuesta al último planteamiento que nos solicita la rúbrica, y en este planteamiento se nos pide responder respecto del caso número 1, si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la ley de amparo respecto a los votos que deben de emitirse para su aprobación. Y en función de esto, el artículo 223, que está ya mostrado en la pantalla, nos dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Bueno, en este caso vemos 5 sentencias ejecutorias, pero haciendo énfasis en lo que pide el artículo 223 y hace una puntual remarcación de que debe de ser tomada por mayoría de 4 votos. Y al observar las sentencias ejecutorias que están ahí presentadas en pantalla, vemos que las 5 sentencias ejecutorias todas tienen en unanimidad 4 votos. La primera, que es la sentencia la 10/2007, tiene 4 votos. La segunda es la 78/2010, tiene 4 votos. La tercera, que es la número 120/2010, también tiene unanimidad de 4 votos. La cuarta, que es la 168/2010, también tiene unanimidad de 4 votos. Y pues la quinta tiene que es la 13/2011, tiene 5 votos. Pero para dar cumplimiento a lo que el artículo nos refiere, nuestra conclusión es de que sí cumple con los votos que requiere de acuerdo a lo que versa en el artículo para su aprobación. Y ya para concluir, podemos decir que al ser la jurisprudencia un conjunto de razonamientos y criterios que están en una constante dinámica de cambio, es necesario que todo aquel que se dedique a la abogacía esté debidamente actualizado en las diversas disposiciones legales vigentes que le son muy necesarias para garantizar el debido proceso y la correcta impartición de justicia. Y para dicho fin se pueden utilizar las herramientas contenidas en el Semanario Judicial de la Federación, en específico en el área de sistematización de tesis, donde podemos acceder a los diferentes ordenamientos legales que nos proporciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus respectivas actualizaciones. Dicha información contenida en las jurisprudencias que ahí se disponen es de vital importancia al momento de reflexionar en los criterios dados para los diversos casos
que se estén trabajando y que ahí se presenten, y esto tiene un valioso interés para nosotros porque es un recurso muy necesario en la aplicación de los criterios que ahí se muestran para que estos sean puestos a favor del trabajo que estemos desarrollando. Por nuestra parte es todo y agradecemos mucho la atención de cada uno de ustedes. Que pasen buenas noches.